Hey, God bless you. Si estás mirando este video, supongo que ya leíste el capítulo 6 que estamos estudiando hoy. Este es la forma en cual vas a estar recibiendo el devocional del día de hoy. Si no lo has leído, definitivamente te recomiendo que pauses el video y vuelvas cuando acabes. Ok, so el capítulo 6 del libro de Romanos es súper interesante, me encanta. Aquí Pablo está continuando lo que él está hablando en el capítulo 5 y explicando más en muchos detalles, porque este capítulo tiene como 23 versos. Sí, tiene 23 versos, pero en realidad está hablando de una sola cosa, y es del hecho de que somos libres de pecado. Y eso es como algo tan simple que cuando lo escuchamos, oye, ok, yo soy libre del pecado, yo sé eso. Pero aquí él entra en detalles sobre cómo y por qué somos libres del pecado y qué significa esto. Por el simple hecho que donde abundó el pecado, abundó la gracia, no nos da el permiso de pecar. No significa que debemos seguir pecando por esto. Porque él sabía que mucha gente que estaba escuchando iban a leer sus letras, sus cartas, lo iban a malinterpretar. Él dice, no, eso no significa eso. No quiero decir que tú te vas a aferrar al pecado. Al contrario, debes hacer lo opuesto. Debes hacer completamente el contrario. Para él poder explicar eso en términos humanos que ellos iban a poder entender, él usa el término de esclavo. Él dice que antes de nosotros morir a nuestra carne, nacer de nuevo, morir en la cruz con Jesús, nosotros éramos esclavos al pecado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no nos dirigíamos nosotros mismos, sino que nos dirigíamos nuestros deseos. Nuestros deseos de la carne, los pensamientos, eso era lo que nos dirigía. Pero ahora ya no es así. Ahora si no, él dice, somos de hecho esclavos a Cristo, servidores de Cristo, porque cuando nosotros, el enfoque de nuestra vida era agradar nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, ahora cambia cuando uno nace de nuevo, sino que nuestro deseo es agradar al Señor, agradar al deseo del Señor, lo que está en el corazón de Él, hacerlo aquí en la tierra. Y eso quiere decir que tenemos dominio propio, tenemos poder y autoridad sobre sobre decidir hacer esto o no. Voy a pecar o no, voy a decir mala palabra o no, voy a estar um, I don't know, ahora ya no me llegan diferentes pecados a la mente, pero uno tiene la autoridad de decir no, yo no quiero decir malas palabras, o no, yo no quiero mentir, o yo no quiero ser desobediente, o yo no quiero hablar mal atrás de las espaldas de otras personas, o yo no quiero estar en pecados sexuales o en idolatría o cualquier pecado que habla en el capítulo 1. Uno puede decir no y escoger a Jesús, porque ya no nos dominas nuestros deseos. Eso quiere decir que cuando tú quieran venir ciertos pensamientos, ciertas tentaciones, ciertas ideas de cosas que hacer que tú sabes que no están basados, que no se alinean a los planes del Señor, a los pensamientos de Él, a lo que dice la palabra. Tú tienes el poder y yo también tengo el poder de decir, esto no es lo que yo quiero. Aunque mi carne quiera, aunque esto le esté llamando la atención a mi carne, esto no es lo que yo quiero. Y podemos hacer lo que sabemos que es correcto. Now we have the authority and the power to do what's right by God, para ser correcto por Dios. Y me encanta que, que Pablo dice que cuando nosotros morimos en las aguas, right? Él usa el bautismo como ejemplo de esto. Cuando nosotros entramos a las aguas, ahí dejamos al viejo hombre y después nace el nuevo hombre. Y eso representa cuando nosotros somos crucificados con Jesús en la cruz, right? So ahí dejamos nuestras viejas maneras, ahí dejamos nuestros viejos pensamientos, ahí dejamos nuestros deseos, nuestras tentaciones, debilidades. No, no es que se van las tentaciones, pero sino que ahí dejamos esa debilidad con las tentaciones. I don't know if you understand what I mean, pero vamos de ser miembros de la injusticia para ser miembros de la justicia. Vamos de ser injustos y sucios, sino para ser limpios en Dios. Pero tenemos que cada día escoger mantenernos limpios. Igual como uno cada día decide bañarse, right? Decide cepillarse los dientes. Tú tienes dominio propio sobre bañarte o no, cepillarte o no, arreglar tu cuarto o no. Depende de ti hacerlo o no. Así mismo con el pecado, pero es algo que tenemos que escoger mantenernos limpios.
we have to choose to stay clean and not dirty ourselves, not dirty our testimony. Y esto es porque estamos bajo el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia no significa que estamos, ya que estamos en el tiempo de la gracia, no es que nada se condena, sí, el pecado sigue siendo condenado, por eso es que tenemos el derecho de alejarnos del pecado. No quiere decir que podemos pecar, sino que al opuesto debemos de enfocarnos en nuestro nuevo role de como servidores de Cristo, soul servers of God. Podemos escoger obedecer al pecado o podemos obedecer a Dios. Y con estando bajo el tiempo de la gracia, quiere decir que podemos um, escoger obedecer al Señor, porque lo que pasa es que antes, en el tiempo de la ley, la gente por más que quería, no tenía algo that would hold them accountable, que lo hacía como responsable sobre sus acciones, sino que simplemente pecaban y mataban a un animal. Pero ya no hay eso, sino que no hay animal que te va a salvar, solamente Cristo. Pero si tú quieres estar y permanecer con Cristo, pues we have to do our part. Tenemos que creer, pero también tenemos que tratar de ser limpios. Y libre de todo pecado. Me encanta en el libro de Juan, el capítulo 13, donde Jesús dice que él le lava los pies a los discípulos y le dice que uno de los discípulos, no recuerdo cuál fue, le dice a él, oh, yo no quiero que tú me laves los pies, pero Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, tú no puedes venir a mí. Meaning, tenemos que estar limpios para estar con Él, para permanecer con Él, sí tenemos que estar limpios, sí tenemos que ser libres de pecado. Y muchas veces el mundo usa la excusa como, oh, todos somos pecadores, para como justificar su pecado y permanecer en el pecado, pero es lo opuesto. Sí, esa es nuestra naturaleza, pero eso se quedó en el agua, eso se quedó en la cruz. Yo era una pecadora, pero ya no es, oh, todo eso esa es la naturaleza humana, right? Pero cuando uno fue bautizado, uno dijo, ok, yo me estoy negando a mi naturaleza humana. Por eso es que no podemos siempre decir, bueno, todo el mundo es pecador, yo peco también. No, todo el mundo es pecador, pero la diferencia entre tú y yo es que negamos eso. Negamos esa parte de nuestra humanidad y queremos ser más semejantes a Cristo, alejándonos del pecado. Por eso no me gusta mucho, oh, está bien, como quiera, todo el mundo peca. No, no está bien, porque esa es la intención que tenemos en la carne, pero ahora tenemos la libertad de no caminar en la carne, sino que caminar en el espíritu, caminar en espíritu conectado a Cristo. Pero me encanta el verso 17 y 18 para terminar, que dice, um, gracias a Dios que mientras éramos esclavos al pecado, right? Quiero que pienses en el momento en que el Señor te llamó a ti, que tú estabas quizás no matando a alguien o algo así, pero estabas en tu forma pecaminosa. Siendo en ese momento, tú pudiste escuchar la voz de Dios. Y a eso es que se refiere Pablo, que nosotros siendo pecado y todavía estando muerto al pecado, pudimos escucharlo a Él y le da gracias a Dios porque nosotros, aunque siendo pecadores, pudimos escuchar su voz y ser liberados del pecado, porque para ser liberados del pecado sí tenemos que obedecer en nuestro corazón, lo cual es difícil hacer cuando estamos en pecado, pero cada uno de nosotros debemos darle gracias a Dios porque aunque en pecado, at some point in our life, en algún punto en nuestra vida, pudimos escuchar la voz de Él y a nuestro corazón y dar espalda a toda doctrina en cual el pecado era aceptado o celebrado, que es básicamente la doctrina del mundo. En el mundo ahora se celebra el pecado, pero pudimos en nuestros corazones um, decir no. En medio de todo ese ruido de no, que eso está bien, que eso está bien, que amor es amor, y todas esas cosas, pudimos mirar al Señor y a eso es que Pablo le da la gracia um, al Señor por esto. Ok, ese es el final del devocional del capítulo 6 de Romanos. Espero que te haya gustado. Agradezco mucho que hayas visto el video hasta este punto. No será la última vez que lo hago, pero de todas maneras,
vamos a hacer todo igual. No olvides de comentar en el chat lo que te haya gustado más este capítulo, algo que te haya ministrado. Por favor, compártelo con nosotros, que también, yo sé que eso también me puede edificar a mí y cualquier persona que lo lea. No te quedes callado. Bye, Dios te bendiga.